Recuerdan que el lunes pasado charlábamos con Pablo García en nuestra columna de los medios de comunicación de la Agencia Nacional TELAMP y los conflictos que tenía, un poco su historia, cómo se había desarrollado, los conflictos que había tenido a lo largo de estos años. Bueno, y hoy queremos meternos un poco en las agencias internacionales. Es así porque todas las agencias nacieron con un fin lógico, que es el de, recibir noticias de todo el mundo, de todas las ciudades, porque de hecho las primeras agencias empezaron a comunicar por tren. Enviaban los informes a través de tren, incluso hasta por paloma mensajera. Parece chiste, pero es real. Es real, es así. Con los tiempos, con la tecnología, la manera cambió. Vamos a ver en qué se están reformando o cómo siguen el resto de las agencias de noticias para hacer una comparación qué es lo que está sucediendo en la situación de TELAMP se me vino a la cabeza con el resto del mundo. Para contar, si la gente mucho no sabe, esto de que contás de las palomas mensajeras se daba en los cónclaves. Claro. En los papas, cuando había una elección de los papas, sobre todo se dio en la elección del cónclave de Borgia, de Alejandro Borgia, allí por el 1500, obviamente su hijo César, que después es la escritura que se da sobre el príncipe, que la hace Maquiavelo, el padre dentro del cónclave le mandaba mensajes al hijo, a César, para que le hiciera favores al resto de las familias italianas, el español, para poder elegirlo a él como Papa de Roma. Y esta comunicación se daba a través de paloma mensajera, le mandaba a través de paloma mensajero desde San Pedro. Literal, fue uno de los puntapiés que pasó tenían un corresponsal acá, un corresponsal allá, un corresponsal en otro lado, y todas se aglutinaban en un medio. Vamos a ir desandando rápidamente un poco el mapa de las agencias, que tampoco son tantas, ¿no? Pero vamos a ver si llegamos. Tenemos la más importante en este momento, en la actualidad, es Reuters. Es de Gran Bretaña, fundada por Julius Reuters en 1851. Empezó a vender noticias a los periódicos y se especializados principalmente en economía y en finanzas de toda Europa. Pero después empezó a ampliar y hoy sabemos lo que es Reuters, que tiene hasta 2 o 3 camarógrafos por eventos, si me apuran. Es una agencia de noticias que comprende todo de índole privada. Siempre fue privada, en este caso Reuters. A ver, tiene más de 2.300 periodistas en más de 220 oficinas alrededor del mundo. Vamos a Estados Unidos. Otra de las grandes agencias y más conocidas es Associated Press, que fue fundada, mejor dicho, en 1846. Y esta es una cooperativa. Esta es una cooperativa de medios. Tiene más de 5.000 emisoras, más de 1.700 periódicos, más de 8.000 abonados en todo el mundo. Y esto la manejan los propios dueños y empresarios de todos estos medios, de todos estos conglomerados que hacen esta cooperativa empresarial que es Associated Press. Vamos a United Press Internacional, que en este caso es una agencia fundada en 1907 y también tiene la cobertura en todo el mundo. No es tan grande como AP, pero volvemos a lo mismo. Se mantiene, es una empresa privada que se mantiene con las suscripciones de más de 2.000 empresas y medios a todo el mundo. Vamos a Francia, a la Agence Press, France Press, que fue fundada en 1835. Ahí empezó un poco a meterse el Estado. Estuvo el Estado porque nace con esa... Sí, nace estatal. Nace estatal, pero después con la Guerra Mundial la venden, la vuelven a adquirir en la mitad. Hoy actualmente es una empresa de interés general, es una empresa pública debido a esta historia que tiene y a todo su archivo. El Estado francés tiene a su propia agencia AFP como agencia estatal de noticias. Nos vamos a España, quizás la más importante de habla hispana es EFE, la agencia española de noticias. También es de carácter público, es una empresa que tiene más de 80 años. Y en este momento, ¿qué pasa con AFP? Con EFE, perdón. Está en conflicto. ¿Por qué? Porque le empiezan a tildar de oficialista. ¿Qué pasa con
Se mete la política, o sea, dicen, exactamente. o sea, todo a favor de Pedro Sánchez y nada a favor de la oposición. Exactamente, la oposición en este caso, el PP y el Vox están luchando y un poco para que sea un poco más de centro, no sea tan oficialista, que es lo que denunciaban en muchos casos otras que vamos a ver, que son todas gacetillas del gobierno, que es lo que se publican. Vamos a Alemania, la Deutsche Press Agentur, la DPA, así como es, nació tras la Segunda Guerra Mundial y es una cooperativa también. Como hablábamos antes que en United Press, esto es una cooperativa de los principales medios de comunicación alemanes. No están todos, pero los 6-7 medios más importantes son los que manejan esta oficina. Nutren a la agencia en forma cooperativa, digamos. Los medios más grandes nutren a la agencia. Exactamente. Que bueno, en todos los casos hay una base parecida, que es el de tienen informantes, mejor dicho, corresponsales, así se dice, en todo el mundo. En Italia pasa algo parecido. Son 36 socios de medios, empresarios, dueños de multimedios en Italia, que son los que manejan la Agencia Nacional Stampa Associata. Pero ahora nos vamos a unos casos un poco más particulares. Vamos a hablar de Rusia con Sputnik y TASS, que bueno, TASS viene del gobierno soviético y Sputnik es nueva, del 2014. Estatales ambas. Son ambas, en su momento TASS, que es una herencia del TASS soviético, que cumple la misma función, y Sputnik fueron creadas por decretos. De hecho, bueno, Sputnik es bastante reciente, está cumpliendo apenas 10 años. China, Xinhua, pasa lo mismo. Es creada por el Estado y es la prensa oficial de la República Popular de China. ¿Qué pasa? Esta institución tiene o incurre en lo que decíamos antes. Son prácticamente gacetillas de todas las facetas del gobierno. En Turquía, Anadolu, que es la empresa gubernamental, pasa algo parecido acá en Telam, son empresas del Estado, está en la misma situación. Es decir, Argentina no es una excepción respecto a esto. No. En muchos lugares del mundo las agencias de noticias son estatales. Bueno, hablamos de Turquía y bueno, Prensa Latina, que también es parte del régimen cubano. La diferencia que se plantea entre todas cuando uno se pone a averiguar, que quizás en las privadas o en las que son cooperativas o en las que hay una pequeña intervención del Estado, se transforman más en un portal de noticias ya a esta altura. Más allá de que te venden, vos podés suscribirte y te venden toda la información, son informaciones de todo el mundo. Mirá, a mí me parece buenísimo esta columna que vos estás haciendo porque nos hace pensar en el problema que hoy está teniendo el capitalismo. Es el Estado Nacional frente a las corporaciones. Esto es un Boca River de las agencias de noticias. El Estado, pero a nivel macro, hoy el Estado Nacional tiene ciertos intereses para proteger a sus ciudadanos y las corporaciones tienen sus intereses que son económicos. Muchos hablan de esquilmadores, extractivos, y también tienen sus propias agencias, sus propios brazos a través de las agencias. Entonces acá hay una lucha de poder. El Estado fue perdiendo poder frente al capitalismo extractivo de las grandes empresas y de las grandes corporaciones. Y hoy esto se ve en las agencias de noticias. Bueno, es así. Bueno, pero la realidad es que en este momento los que manejan el mundo tiene que ver con el que tiene el dinero. Bueno. Y los que tienen el dinero, ¿quiénes son? Las empresas. Es una realidad. No hay vuelta que darle. Generan noticias. Totalmente. Y las sistematizan a través de sus agencias. Olvídate. Sí, así es. Ciertamente es así. Lo que pasa es que, a diferencia, las que quizás son privadas se pueden reformular de otra manera porque abren multimedios, tienen a sus corresponsales con fotógrafos, cámaras y demás. Lo que pasa en las que son estatales, eso no pasa tanto, se quedan simplemente con lo que pasa a través del gobierno. Ok, Pablito, gracias. Gracias como siempre, Pablo García, Victoria Gentile, muchas gracias. Gracias. Julio Gerus, gracias. Hasta mañana, que tengan un hermoso día. Gracias, hermana, en la operación.